Hola y sean bienvenidos aquí a Biografía del Misterio, en donde platicamos relatos paranormales, sucesos e historias que pueden ser poco creíbles del ámbito paranormal o del ámbito del misterio, como lo son relatos de terror, experiencias paranormales, situaciones de la criptozoología. También hablamos un poquito de ufología y hablamos de situaciones pues ajenas a lo que sería la razón. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque muchos de estos relatos que hemos ido platicando a lo largo de estos pequeños episodios en nuestra primera temporada, la verdad es que han sido episodios que han marcado huella en este canal. La han marcado de una forma muy interesante y se han desenvuelto estos relatos aquí con todos nosotros. Yo les podría decir que de mis relatos favoritos han sido los que hemos platicado sobre la Ouija, sobre los nahuales, cosas de ese estilo. Pero pues en el caso mío. Entonces, el día de hoy me gustaría darles la bienvenida a todas las personas que nos van a escuchar en las distintas plataformas en donde nos pueden encontrar como Biografía del Misterio y que si gustan acompañarnos nos encontramos casi en todas las plataformas haciendo este tipo de streaming. Entonces, pues sin más por el momento, ¿qué les parece si damos inicio con esta noche de historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes aquí en Biografía del Misterio? Recordarles a todos los que nos están acompañando que si no llegan en tiempo y forma a lo que serían los en vivos, no se preocupen, no hay ningún detalle. Para eso están las demás plataformas. Lo pueden observar o pueden observar nuestros relatos o escucharlos en la plataforma de YouTube y en las de Spotify. Ahí también nos encuentran como Biografía del Misterio. Entonces ustedes pueden buscarnos en estas plataformas y no se olviden de seguirnos aquí en TikTok. ¿Por qué? Porque pues nosotros subimos aquí los enlaces a las historias de cuando ya está un video nuevo en YouTube y aparte de eso de cuando está un episodio nuevo de nuestra primera temporada de relatos, historias, mitos y leyendas terroríficas de personas. Entonces en esta primera temporada la pueden encontrar en Spotify y de esa forma es que vamos a dar inicio a nuestra noche paranormal. Como saben, nosotros contamos relatos y le damos una énfasis en específico a ciertos detalles muy especiales, ¿no? Y aparte de eso, pues también platicamos historias y leyendas. Entonces, a veces son un poquito largas, espero que las disfruten, que las puedan escuchar completas y en ese sentido, pues que se la pasen muy bien acompañándonos aquí en esta noche de historias, en este sabadito de historias que la verdad es una excelente noche para contar todo este tipo de cosas que son paranormales. Vamos a iniciar con un relato parecido al que, bueno, no parecido, sino con la misma temática que contamos en la mañana. En la mañana platicábamos un relato sobre una muchachita que estaba por graduarse de la carrera de enfermería. Entonces en esta carrera de enfermería, pues obviamente tuvo su primer trabajo. Y la verdad es que le pasaron cosas muy, 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 muy curiosas. Entonces, si ustedes quieren escuchar lo que pasó en esta casa con una persona con demencia senil y un suceso que ella no se esperaba en un hecho de tránsito bastante fatídico, no se olviden de seguirnos y no se olviden de ir a las plataformas que ya les mencionamos para poder escuchar esos relatos, porque los en vivos aquí se borran. Aquí nosotros no dejamos los en vivos, sino que estos en vivos nos sirven para poder canalizar a otra audiencia a nuestras demás plataformas. Entonces, por eso es que les comento todo esto. En su mayoría, no, pues sí, aquí nos hace un comentario Paula Abad Espinosa. En su mayoría sí, Paula, cuando son los relatos, sí son reales, son relatos que nos hemos encargado de recopilar o nosotros podríamos decir que son reales. ¿Por qué lo digo? Porque las personas nos los platican y nosotros los estudiamos. Bueno, yo los estudio y vengo y se los platico. Ya aquí le ponemos un énfasis un poquito más paranormal, un poquito más extraño y cosas así. En el caso de las leyendas y los mitos que hemos llegado a platicar en estos lives y en los podcasts, pues la verdad es que, como lo dice su mismo nombre, son leyendas, son mitos, son cuentos que pues han pasado de boca en boca y también son situaciones muy, muy interesantes, ¿no? Como lo hemos platicado, leyendas como la de la Llorona, leyendas como los nahuales que se encontraban en la selva, mitos, la primera tumba, la primera Llorona, cosas como esas, sí las hemos platicado aquí y también no nos consta el 100% que sean completamente verídicas. Sin embargo, nos encargamos de recopilar todo este tipo de material para todos ustedes que disfrutan
en específico de estas cosas paranormales, de estas historias y así. Entonces, pues darte la bienvenida, Paula, y a todas las personas que nos están acompañando en esta nochecita. Gracias a todos. Pues ahorita estoy viendo que aquí Paula nos está apoyando con los tap taps en la pantalla. Muchas gracias, Paula. Eso mantiene el en vivo y también aparte de eso nos motiva mucho para seguir contando estas historias aquí con todos ustedes. Entonces recordarles que estas experiencias, como lo he dicho desde el principio, pues son experiencias que recopilamos y también aparte de eso son experiencias que nos cuentan las personas y que nosotros nos encargamos de platicárselas a todos ustedes. El día de hoy platicamos especialmente sobre las historias de enfermería y este relato que les voy a contar también tiene que ver con una situación de enfermería. Tiene que ver con un hospital en donde se encontraban trabajando los terceros turnos, o bueno, los turnos de noche. Por lo regular en este tipo de trabajo siempre debe de haber alguien cuidando la parte de la noche, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como les he dicho, estas experiencias que suceden en los hospitales, la verdad es que son experiencias que a mí me gustan bastante. Son experiencias que vienen cargadas de una historia, de una trama y aparte de eso que vienen cargadas de situaciones en donde los lugares que se presentan pues traen aparejadas muchas cosas, ¿no? Energías, traen aparejadas también pues esta parte de la desvivida de las personas como tal. Entonces, en ese sentido, pues ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Este grupo de personas, como lo son los enfermeros, los médicos y todos ellos, se encargan de velar por el bienestar de cada uno de nosotros, entre comillas, ¿no? Cuando tenemos algún problema, y a veces se puede y a veces no. Por eso es que les digo, a mí se me hace muy interesante cuando me platican historias de este estilo. Hoy en día ya está un poquito más aperturado este tema dentro de los hospitales, dentro de las enfermeras, dentro de los mismos médicos que te cuentan sus historias, ¿no? Historias pues muy curiosas como el hecho de los forenses que también nos platican sus historias. En el caso de los forenses pues obviamente esta parte del post-mortem que es algo muy interesante. En algún momento nada más me hicieron un comentario, un forense, estaba realizando ellos hacen un llenado como de un formulario, ¿no? En este formulario ponen todo lo que serían las situaciones como el nombre, las causas del fallecimiento, lo que sería la edad, o sea, ponen los generales, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aparte de eso, pues ponen los rasgos físicos de la persona y los rasgos por la cual pues puede ser la posible causa de muerte de esta persona o de fallecimiento. Entonces me contaba esta persona que a la hora de tener a un señor que había llegado de un evento bastante complicado, ¿no? Iba en carretera este señor y no sé si ustedes sepan que hay una carretera aquí en México que ya está siendo muy conocida, que es el Arco Norte. El Arco Norte es un lugar en donde ya muchas personas están teniendo pues distintos problemas, ¿no? Con hechos delictivos. Entonces, en este lugar el señor iba en su automóvil y cuentan que a la hora de encontrar, pues obviamente al señor, porque el señor pues ahí tuvo un percance, encontraron bastantes piedras de un tamaño muy considerable atravesadas en la carretera, lo que dificultaba que este señor pues avanzara en su camino con su automóvil. ¿Qué ocurrió? Pues que el automóvil pues se destruyó por la parte de abajo, el piso, parte del cárter, motor, cosas así, ¿no? Entonces lo que sucedió es que al señor pues lo asaltan y de una forma muy violenta pues termina con su forma vital, ¿no? En ese sentido pues ese era el IPH de la policía que se presumía cuando llegaron los médicos forenses a la parte de la cadena de custodia en este lugar, ¿no? Entonces, como les digo, en esta carretera la verdad es que se acostumbra mucho ese modo de operar, ¿no? Ponen piedras para que los carros no pasen y en ese sentido, pues, pasa todo este tipo de tragedias. Llega el momento en el que hacen la cadena de custodia, hacen los cercos policíacos, pues obviamente con las cintas y todo ese rollo para que no afectara nada dentro de la cadena de custodia. Hacen el levantamiento del cadáver y posteriormente llega a lo que sería el servicio médico forense. Y me comentaba esta persona, ¿no? Que cuando estaba realizando este escrito o este llenado, este formulario, se da cuenta que pues de las heridas que este señor pues obviamente tenía. Me comentaba algo curioso, que ellos se dan cuenta cómo es que una persona pues todavía lucha por su vida, ¿no? Lucha por su vida porque en la parte de los dedos, en las uñas, ellos llegan a encontrar rastros de lo que sería tierra a veces,
rastros de lo que sería parte de la piel que no corresponde a la piel que pues obviamente es de la persona que están revisando, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta ellos que sí, en efecto, los nudillos están rasgados, los dedos también, las uñas a veces están rotas, están sangrando, cosas como esas, ¿no? Entonces contaba que esta persona al parecer se había defendido, pues obviamente en este tipo de situación se defendió porque le querían quitar su automóvil, le querían quitar sus cosas y posteriormente pues este grupo de personas se encargó de pues pasarlo a dar novedades, ¿no? O sea, entonces es una situación pues muy 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 triste la que vivimos o la que se vive en este relato. Y me comenta esta persona del servicio médico forense que cuando llegó a lo que sería la plancha, él se dio cuenta que pues tenía este tipo de marcas, ¿no? Las marcas de haberse defendido, las marcas pues obviamente de que pues trató de sobrevivir, ¿no? En esta lucha encarnizada. Posteriormente pues hace su llenado del formulario, se da cuenta de todo lo que estaba pasando y todo eso. Dice que a la hora de estar revisando la parte derecha, porque lo había puesto, es que ellos tienen sus nombres específicos, ¿no? Sus nombres técnicos de cúbito dorsal, cosas así. Entonces lo había puesto en una parte boca arriba, vaya. Lo pone boca arriba y en ese sentido cuando le está revisando de la parte derecha en la plancha para ver cómo se encontraba la zona de su hombro, sus brazos, cosas como esas, entonces se acerca un poquito más a esta persona y se da cuenta que el pie empieza a moverse, su pie izquierdo se empieza a mover. Se da cuenta porque él está de frente a lo que sería este cuerpo y el pie izquierdo le queda así, en diagonal, lo que sería en esta zona. Entonces se empieza a dar cuenta que se mueve y tiene como si fuera un estilo de movimiento brusco. Entonces dice él que en esos momentos, pues obviamente por más que te lo enseñen que los movimientos post-mortem que todavía tiene el cuerpo humano, pues son completamente, son completamente al azar, ¿no? O sea, no necesariamente se mueve algo, un pie siempre, o la mano, los ojos, cosas como esas, no, no se mueve eso siempre. Pero en esta ocasión, pues él dice, a mí la verdad es que nunca me prepararon en la escuela, nunca me prepararon en los cursos, nunca me prepararon en las capacitaciones para poder controlar el miedo que se siente al ver a una persona que ya no se encuentra en este plano moverse y que tú científicamente y tu cabeza haya analizado esta situación y se dé cuenta que esta persona ya no se encuentra aquí y que tú hayas racionalizado esta situación y de pronto veas cómo se mueve, cómo esta persona mueve alguna extremidad de su cuerpo. Entonces es una experiencia muy, muy fuerte, yo lo podría decir así, para todos los que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de eventos paranormales, o no paranormales, a este tipo de eventos que son pues muy extraños. ¿Y tienen una explicación? Sí, para muchos hay una explicación, y para algunos otros es el hecho nada más de que algo hay más allá de la vida, ¿no? Y algo hay más allá después de ese umbral y ese túnel blanco que muchas personas comentan ver. Entonces, bueno, en esta situación del relato que voy a contar, es un relato muy interesante, yo podría decirlo de esa forma, pero también es un relato que viene cargado de experiencias no solo de una persona, sino del grupo de enfermeras y de médicos que estaban en turno en este hospital. Ellos trabajaban en un hospital privado, por lo que me cuentan. Este hospital privado en donde se encontraban, nada más trabajaban 5 enfermeras y trabajaban 2 doctores en el turno de la noche. Un especialista, bueno, eran especialistas y creo que era médico general y un especialista en ciertas cosas como de traumas. Entonces, bueno, en este relato se cuenta que ellos, pues obviamente se encontraban cubriendo su turno de noche. Por lo regular no siempre están despiertos en la recepción. Entonces estas personas tienden a tener algún lugar en donde puedan estar acostadas, donde puedan descansar un poco, porque pues las jornadas de ellos, pues sí, sí son bastante largas, son bastante largas y además muy pesadas, ¿no? Porque algunos de ellos se encuentran de 24 por 24. Entran un día completo a las 7 y salen hasta el otro día a las 7 de la mañana y después descansan otra vez y los médicos muchas de esas veces nada más van, se bañan, se cambian, comen y regresan nuevamente a lo que sería pues el hospital. Cuentan que en este relato, o más bien en este relato sucede la siguiente cosa.
En esta parte de lo que sería el trabajo nocturno y lo que sería el trabajo de noche que ellos tienen comúnmente, empezaron a tener una situación recurrente después de una persona que llegó. Esta persona había llegado con un cuadro completamente malo, como un cuadro bueno, con un problema muy malo de los riñones. Entonces empezaba a tener una falla renal. Esta persona llega al hospital, lo ingresan, se dan cuenta que este señor, pues obviamente tiene muchos problemas, no solo los riñones, sino que tiene problemas en el hígado, que tiene sobrepeso, su esposa no sabía si era diabético, tampoco sabía si era hipertenso. O sea, muchas de estas cosas que se deben de saber por inercia propia de tu familiar, pues no se sabían, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente llega, la persona la empiezan a atender, la analizan y le dicen, ¿sabe qué? Pues le tenemos que hacer ay, ¿cómo se llama esto? Una diálisis, le tienen que hacer una diálisis, ¿no? En este caso, pues uno sabe que las diálisis ya son situaciones pues muy complejas en la parte médica, ¿no? Y la persona que todavía tenía pues más familiares, uno de sus familiares de este señor llega al hospital y dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no, o sea, nosotros no voy a permitir que le hagan eso, ¿no? O sea, yo no voy a permitir que le hagan una diálisis. Y le dicen y empiezan a explicar los médicos que pues obviamente era la mejor forma de poder ayudar a su familiar, ¿no? Deciden llevárselo, deciden llevarse a esta persona, para lo cual hacen un informe. El médico especialista que se encontraba en ese momento hace un informe diciendo que esta persona había llegado con signos tales, se llamaba de tal forma, que posiblemente era diabético, pero no sabían del todo, hipertenso, consumía algunos medicamentos y empiezan a hacer esto, ¿no? Del informe. Lleva con diarrea 3 días y presenta evacuaciones constantemente y después de eso llega con un cuadro de deshidratación, problemas para ir al baño, ya no se sostiene, ya no tiene fuerza muscular. Empieza con todo eso, ¿no? El reporte. Entonces para esto hacen firmar a su esposa. ¿Sabe qué? Si usted quiere llevárselo, pues obviamente va a tener que firmar esto. Entonces la hacen firmarlo, se lo llevan y lo canalizan en otro lugar, lo canalizan en otro hospital. Cuando llegan al otro hospital empiezan a decirle, ¿sabe qué? Pues pues ya pasa todo esto, al final esta persona pues la tienen que canalizar, ¿no? Resulta que estas enfermeras y este grupo de médicos o de trabajadores del sector de salud, cuando pasa este evento con este señor, empiezan a tener eventos en lo que sería este hospital. Lo curioso de este hospital es que cuando tú llegas a este hospital, el relato dice, ¿no? Hay una reja de barrotes negros que te permite la entrada. Después de eso empieza una pequeña bajadita en sentido de rampa. Y del lado izquierdo se encuentra la recepción. Más adelante está lo que sería está un pasillo. Y más adelante está lo que serían los consultorios y las partes donde pues atienden a las personas. En esta parte de este pasillo, después de que se fue este señor, pues obviamente empezaron a tener, bueno, no obviamente, pero el relato dice que tenían experiencias curiosas y extrañas. Se escuchaba como si alguien moviera una de estos aparatos que son metálicos en donde se cuelgan los sueros. Empezaron a escucharlo constantemente, como si alguien arrastrara esto por el pasillo y que caminaba por ahí, ¿no? Entonces cuando salía el grupo de enfermeras o la enfermera que estaba despierta en ese momento, pues se daba cuenta que no había nadie, que nada más era el puro sonido de lo que estaba pasando en ese momento. Resulta que con el paso de los días pues empiezan a tener pues más eventos de este estilo. Ya no solo era el ruido de esa parte, se escuchaba como si alguien anduviera en una silla de ruedas, sonidos de andaderas, empiezan a escuchar pasos, todo esto justo en el pasillo de entrada por donde están los barrotes de este hospital. Entonces para esto pues empiezan a platicar entre ellas, los rumores, ¿no? Ahora sí que el chisme paranormal. Dicen, oye, y ¿qué te ha tocado escuchar, no? Oye, ten cuidado, no vayas a pasar después de las 2 de la mañana o después de las 12. Mira, nosotros hemos estado escuchando este tipo de cosas y hemos tenido estas experiencias aquí, ¿no? No hemos visto nada todavía, pero sí hemos estado escuchando estas cosas. Ahora pasa este tipo de eventos en donde escuchaban este tipo de movimientos que pues uno por inercia sabe que si se escucha unas rueditas lo asocias porque estás acostumbrado a escuchar ese movimiento y lo asocias con el objeto que es, ¿no?
En muchos de los hospitales o en varios de ellos se encuentran pequeñas capillas, capillas en donde las personas, los familiares, pues van, acuden mientras su familiar se encuentra pues hospitalizado. Y aparte de eso, por lo que cuentan, este tipo de capillas o este tipo de lugares sirve para pues los recién nacidos que tienen algunos problemas y pues también se les puede otorgar un nombre, cosas como esas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque de eso va el relato. Ya después de haber pasado por todo este cúmulo de sonidos, por todo este cúmulo de eventos que pues sucedían dentro del pasillo, en una ocasión estas enfermeras pues tenían pacientes dentro del hospital. Estaban en piso, estaban en cama, ya estaban un poco recuperados. Y este relato cuenta que en la parte de la capilla se empezó a escuchar, no siempre a la misma hora, pero sí era repetitivo que después de lo que serían las 2 de la mañana empezaban a escuchar el llanto de un bebé. Este llanto era pues un llanto muy efímero, era como un susurro, por lo que cuenta el relato. Entonces, al escuchar este llanto, las primeras dos enfermeras se sorprenden porque dicen, nosotros no tenemos ningún pequeño, nosotros no tenemos ningún bebé o ningún niño que pueda ocasionar este sonido. Empiezan a seguir el sonido y se dan cuenta que este sonido provenía de la parte de donde se encuentra esta pequeña capillita. Cuenta este relato que la capillita estaba con una imagen de un Cristo en una cruz del fondo, y posteriormente había bastantes lugares en donde uno se hinca y pone los brazos así, no sé cómo se llama, pero son como atriles chiquitos, ¿no? Entonces uno se pone ahí y pues obviamente empieza a orar, empieza a pedir por su familiar y todo ese tipo de cosas. Resulta que estas dos enfermeras empiezan a perseguir el sonido y empiezan a platicar, no, pues sabes que yo lo escucho por acá, no, yo lo escucho por acá, y yo por acá, y yo por acá. Y llegan a esta parte de lo que sería la capillita. Y atrás de la capilla, de lo que sería atrás del Cristo que estaba en la cruz, se dan cuenta que el sonido provenía de esa parte, de la parte trasera de este Cristo. Sin embargo, al darse cuenta que no había una razón lógica, estas dos enfermeras dicen, esto no puede ser posible. Entonces se dan la media vuelta y se van. Se van y pues obviamente al otro día lo platican con sus compañeras. Este evento del llanto del pequeño empieza a ser repetitivo, nada más que no siempre se escuchaba en el mismo lugar. A veces se escuchaba en la parte donde las personas, pues las mujeres se aliviaban, a veces se escuchaba en los baños y en muchas ocasiones las enfermeras en las madrugadas, pues obviamente siempre tiene que haber alguien de guardia, no solo la persona encargada de la seguridad, sino alguien de ellos, por eso es que hay dos médicos, ¿no? En lo que tal vez uno está descansando, el otro está de guardia y las 5 enfermeras que se encontraban en este hospital. Como les digo, pues es un hospital particular, bastante pequeño, pero pues así funcionaba, ¿no? Entonces resulta que la persona que se encontraba en guardia empieza a tener otro tipo de experiencias más aparte del llanto de este pequeñito. Dice que cada noche tenía esta sensación extraña como si alguien la observara. Y nosotros sabemos que cuando uno siente que alguien te está observando, volteas y te das cuenta que sí, en efecto, hay alguien que te está viendo. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. Entonces esta enfermera sentía esta parte de que alguien la observaba y lo sentía de la parte del fondo. En el fondo es donde se encontraban los baños de este pasillo. Este hospital podríamos decir que se conformaba de lo que sería un pilar, ¿no? Bueno, no un pilar, pero se conformaba de esta forma, ¿no? Así, en un rectángulo. De un lado unas cosas, de otro lado otras cosas, y todo conducía por el mismo pasillo, ¿no? Hasta el final también se encontraban unos baños, no hasta el final, pero en una parte. En esta parte de los baños, pues por lo regular en el turno nocturno, no dejaban prendida la luz para que se viera hasta el fondo, ¿no? Entonces, esta enfermera que se encontraba en turno cuidando la parte del hospital, recibiendo ciertas cosas, ayudando a revisar a los pacientes que se iban rolando entre ellas mismas, empieza a sentir esta mirada, esta parte como cuando uno se siente observado por algo, ¿no? En la parte del fondo o en la parte de lo que sería más al fondo en este pasillo. Y se da cuenta que es por donde no hay luz, que sería la parte de los baños. O sea, el pasillo sí está iluminado, pero le hace falta más luz en esta parte de los baños. Resulta para esto que empieza a escuchar cómo se abrían los grifos de los baños.
Y para esto la persona dice, esta enfermera dice, no, pues es que esto no es posible, o sea, pues yo no he visto a nadie que pase por aquí en el pasillo y vaya al baño, no debería de haber nadie abriendo el grifo y mucho menos nadie debería de estar ahorita despierto, porque las personas que tenemos aquí en cuidados en el piso, bueno, así cuenta el relato que se le dice, piso es a la parte a donde pasan a los pacientes cuando ya después de una intervención, después de un problema, después de alguna situación, se encuentran ellos. Entonces dice, nosotros tenemos pues a la mayoría de los pacientes en piso. Entonces no debería de haber alguien en el baño ahorita, solo que sea alguna compañera. Pero lo curioso es que el grifo seguía sonando y pasaban los minutos y seguía sonando. Entonces esta enfermera dice, no, esto ya no está bien. Alguien salió del baño y dejó el grifo abierto. Llega a la parte del baño, escucha en cuál es, si el baño de los hombres, el baño de las mujeres, y se da cuenta que es en el baño de las mujeres. Entonces entra al baño de las mujeres y ahí es cuando se da cuenta que el grifo de lavamanos estaba abierto. Cierra el grifo y se va. Resulta que más tarde vuelve a pasar el mismo suceso. Esta enfermera empezaba a dormitar un poco. Este relato cuenta que empezó a dormitar y empezó a quedarse dormida en su silla mientras estaba en la guardia y entonces empezó a escuchar lo que sería el grifo nuevamente. Entonces se le hace extraño y dice, a lo mejor yo no vi nada. Hay alguien en el baño o alguien nuevamente se le pudo olvidar cerrar la llave del grifo y yo no lo vi. Entonces esta enfermera ya va con toda la casualidad, con toda la causalidad en la cabeza de decir, ¿sabes qué? Pues debe de ser alguien, no debe de ser alguna situación rara. Se mete al baño y en efecto estaba abierto el grifo nuevamente en el mismo día. Entonces a la hora de salir del baño, cerrar el grifo y salir del baño, cuenta este relato que cuando empezó a pasar lo que sería la silueta de la puerta del baño, alguien habla, pero no escucha qué dice. Alguien habla y se escucha como si fuera un murmullo, como si fuera pues sí, algo susurrado, un susurro, un murmullo. Entonces la enfermera en ese momento pues tiene un escalofrío y siente algo completamente extraño en su cuerpo. Voltea para darse cuenta que no había nadie acompañándola en el baño, que no había nadie. Entonces empieza a revisar el baño y al ser un baño pequeño pues se da cuenta que no hay nadie. Para esto, pues la enfermera empieza a tener como que esta situación y dice, no, esto no está bien. Y se sale del baño y entonces va a despertar a una de sus compañeras y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, me acaba de pasar esto. Hace unas horas se escuchó como alguien abrió el grifo y lo dejó abierto. Fui y lo cerré porque lo encontré abierto. Y hace ratito yo me estaba quedando dormida y nuevamente escuché como el grifo se abre. Uno sabe que en las noches, o no sé si a ustedes les ha pasado, en lugares que tienden a tener bastante eco, pues el sonido viaja mucho. Entonces, de noche, cuando no se escucha nada, pues obviamente uno puede escuchar más cosas. Le dice a su compañera, sabes que mira, me acaba de pasar esto, hace ratito fui y cuando iba saliendo del baño me di cuenta que se escuchaba algo extraño, como si alguien me susurrara algo. Y le preguntó a su compañera, ¿y qué fue lo que escuchaste, no? Dice este relato que le explicó a su compañera que no entendió ninguna palabra de lo que estaba alguien hablando atrás de ella, ¿no? Que simplemente solo fue un susurro, que fue un murmullo a lo lejos que no pudo notar en específico qué decía, ¿no? Entonces para esto, pues obviamente estas personas empiezan a platicarlo, lo platican con los médicos que se encontraban en turno junto con ellas en los turnos nocturnos y llegan a una conclusión. Se les hace ideal contratar a un padre o ir a ver a un padre para que venga a bendecir lo que serían ciertas partes del hospital. ¿Qué había pasado para que este grupo de personas o estas enfermeras fueran a visitar a un padre para que llegara al hospital a bendecirlo? Pues pasaron muchas cosas, pasaron distintas situaciones que pues ellas tal vez no pueden comprender al 100%, ¿no? Desde lo que sería el llanto del bebé y todo esto relacionado con la llegada de un paciente. Este paciente que había llegado en forma extraña con bastantes problemas y que a posterior se fue. Su familia decidió llevárselo y que no se quedara en este lugar. Bueno, posterior a esto y en este relato se cuenta que cuando se llevan a este paciente, empiezan a tener experiencias con el llanto del bebé, empiezan a tener experiencias con las cosas que se movían, sonidos como de
lo que son estas sillas de ruedas que se mueven en la parte del pasillo, estas situaciones que son pasos en el pasillo y aunado a eso los llantos del bebé. Los llantos del bebé por lo regular este relato cuenta que siempre eran después de las 2 de la mañana. O sea, siempre en la madrugada cuando alguien pues obviamente tenía que estar en turno para poder vigilar y para poder estar en contacto con las personas que llegaran a ingresar a este hospital. Entonces pasa todo este tipo de situaciones, se ponen a platicar entre ellos y la mejor decisión que pueden tomar es decir, pues vamos a hacer una colecta y lo que saquemos de esta colecta, entonces pues vamos a contratar a un padre. Una de las enfermeras dice, yo me encargo de poder contactar al padre. Va, lo busca y entonces llega el padre con su ayudante. Empiezan a bendecir el hospital y todo esto. Y después de esto las cosas se calman. Como les digo, muchas veces en los relatos, porque aquí termina este relato, las cosas terminan calmándose con la ayuda de este padre, oraciones, Padre Nuestro, Ave María, todo este tipo de cosas, ¿no? Agua bendita en las esquinas de la casa del hospital, agua bendita en ciertas partes, o sea, de esa forma empieza el padre a hacer el ritual que normalmente se conoce como bendecir un lugar, ¿no? Un, un inmueble. Entonces, bueno, muchas veces en estos relatos recuérdenlo que no todos los relatos terminan de forma mala. Si ustedes quieren escuchar relatos también que han terminado muy mal, apenas subí un episodio a nuestra primera temporada de Spotify sobre la Ouija. Es una historia pues muy triste, la verdad es muy triste porque esta persona se encuentra internada en un lugar en donde pues hay personas que padecen de sus facultades mentales. Entonces, en este sentido, pues sí hay bastantes relatos y como yo les decía en ese episodio, a lo mejor parece cuento o película, pero a veces la realidad supera la ficción, la realidad supera todo lo que nosotros pues creemos que es ficción, ¿no? Entonces, si ustedes quieren escuchar episodios de ese estilo, ahorita acabamos de subir uno a Spotify, en donde la verdad es que este relato pues fue bastante triste, ¿no? Y más porque todo surge de una curiosidad, surge de poder jugar a la Ouija. En este relato que estamos platicando del hospital, la verdad es que se me hace un relato curioso, ¿no? Cómo es que de un momento a otro por una persona que tal vez trae una energía mal vibrosa, una energía baja o cosas como esas, o tal vez como lo que se dice en muchas ocasiones, ¿no? Hay personas a las que la muerte los persigue y que esas personas traen consigo situaciones pues maliciosas o situaciones energéticas muy dañinas para todos los que se encuentran a su alrededor. En este sentido, pues, después de suceder todos estos eventos paranormales, todos estos eventos sin explicación lógica, se dan cuenta que, en efecto, ayuda de un padre con la forma de poder limpiar con agua bendita, oraciones y todo este tipo de cosas, pudo ser la razón de la cual dejaron de ocurrir estos eventos paranormales o estos eventos pues curiosos, ¿no? Estos eventos que muchas veces no tienen explicación lógica para todos nosotros. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente relato en esta ocasión, pues espero que les haya gustado mucho el relato y agradecerle a todos, no me sale aquí en específico quién, pero agradecerle a todos, por ejemplo, aquí a Little Flower, vi y ya me había dado cuenta que ya estabas por aquí con nosotros, hermano, qué bueno que estés disfrutando de esta noche, de este sabadito de historias, mitos y leyendas y relatos paranormales y pues darle la bienvenida a Serabla, a Rogers, a ese bro y a todas las personas que nos empiezan a seguir. Muchas gracias por compartir el en vivo y gracias por ayudarnos con los tap taps, que eso es lo que mantiene el en vivo y hace que más personas se unan con nosotros. Recuerden que pues obviamente nosotros somos Biografía del Misterio. Y así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ya por aquí también vi a Sinalegaxi. Dije que voy a aprender tu nombre, me cuesta bastante, pero muchas gracias por ayudarnos con los tap taps también a Marisela, a María Espino y a todas las personas que nos están apoyando con eso, ¿no? Los tap taps en la pantalla para que esto sea más visto por muchas más personas. Entonces recordarles bienvenidos a los nuevos, a nuestra familia de Biografía del Misterio. Espero que les estén gustando estos relatos, estas historias que nosotros contamos. Y bueno, vamos a seguir con estos pequeños relatos paranormales. El siguiente relato que les voy a platicar o que les voy a contar, igual gracias a Juan Bautista, a Little Flowers, como lo decía,
y a todos los demás que nos están acompañando. El siguiente relato que vamos a platicar en este momento es un relato curioso porque sucede en una familia que podríamos decir no debería de tener estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una familia de cristianos, personas cristianas. Y aunque ustedes a veces tengan esa creencia de que las personas más allegadas a Dios son las que no deberían de tener encuentros paranormales con estas cosas, muchas de estas experiencias también son para tentar al ser humano, como en otros relatos lo hemos platicado y como en otras historias lo hemos escuchado, ¿no? Esta familia está conformada por 3 hermanos, 2 mujeres, un hombre, los 2 papás. Obviamente estas personas no eran del lugar en donde ellos vivían. Ellos llegaron a vivir a un departamento de edificios. Entonces en este departamento de edificios, cuando ellos llegan, traen a su hija, la más pequeña, pues bastante chica. Se la traen aproximadamente de entre 14 y 15 años, todavía en la parte de la secundaria. A sus otros 2 hijos, la hija es la más grande y el otro hijo pues ya es el intermedio, ¿no? Entonces se traen a sus hijos, llegan a vivir a otro estado, pero llegan a estos como condominios que son en edificios y pues son departamentos. Resulta que ellos vienen de la parte de Sinaloa, de la parte norte de la República de México. Entonces llegan a la parte céntrica de México. Entonces para esto pues se empiezan a acomodar, estas personas empiezan a traer cosas, a comprar sus cosas para poder estar en lo que sería su nueva casa. Resulta que nadie sabía que esta casa había sido ocupada por personas que se dedicaban a hacer cosas malas, ¿no? Y con eso me refiero a que pues tenían como que ciertas actividades no tan legales, no tan buenas, pero no tenían nada que ver con situaciones paranormales, o eso es lo que pensaban, ¿no? Entonces, cuando llegan a este lugar, cuando llegan a su nueva casa, empiezan a buscar un templo. Por lo regular así se les llama, o así lo llaman ellos, un templo. Empiezan a buscar un templo a donde acudir los domingos, hacer sus oraciones, sus rezos, sus misas, de estas misas en donde pues ellos bailan y cosas así, ¿no? Cuenta este relato que estas personas empiezan a adaptar bastante bien a su nuevo estilo de vida, a su nuevo hogar, al nuevo estado al que habían llegado, y entonces pues empiezan a tener este acercamiento, empiezan a salir con muchas personas de lo que son sus congregaciones. Entonces en una de esas ocasiones le preguntan a la mamá, oiga, ¿y usted dónde vive? Ah, pues yo vivo en la dirección tal. Y la persona de su congregación le dice, ¿cómo crees? ¿En serio vives en tal lugar? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que ahí es muy peligroso, que esto, que el otro. Y entonces la señora le dice, ay, si yo vengo de Sinaloa. Dice, no hay lugar más peligroso en México que Sinaloa. Nosotros estamos acostumbrados a levantarnos con todo lo más fuerte que puedas ver en toda la República Mexicana. Y en efecto, este es uno de los estados pues más complejos en todo México, ¿no? Para esto, pues la persona de su congregación le dice, no, bueno, está bien, pues nada más tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, tengan cuidado si salen de noche, tengan cuidado si salen a alguna hora, ¿no? En específica. Entonces las personas pues lo toman como un buen consejo, sin embargo no lo toman con una situación de mala vibra o de mala leche, no se podría decir, porque se lo habían dicho en el buen sentido de la palabra, que tuvieran cuidado, que se cuidaran. Llega el momento en el que estas personas empieza a pasar el tiempo, su hija pasa a la preparatoria, su hijo sale de la universidad y su hija se casa y a la hora de casarse pues se va de la casa, entonces ya nada más se quedaba su hijo y se quedaba la hija con ellos. Entonces empiezan a suceder cosas extrañas en esta casa. Los papás trabajaban, entonces los papás pues a la hora de estar trabajando dejaban a sus hijos por pues largas jornadas de trabajo. Entonces, los hijos tenían horarios encontrados. La hija iba en la tarde y el hijo iba en la mañana. Entonces, cuando la hija pues estaba sola en casa, le pasaban sucesos curiosos y extraños, ¿no? Que le tocaban la puerta y en este relato se cuenta que la hija fue la persona, la chica, la que ya había cruzado a la preparatoria, fue la persona que empezó a sufrir más situaciones paranormales y extrañas alrededor de esta casa, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones la chica sale porque
tenía que ir a comprar algunas cosas para su preparatoria, un proyecto que tenía que hacer, y se encuentra con uno de los vecinos, ¿no? Ya habían pasado pues bastantes años y entonces este vecino y ella se llevaban bien. Cuenta el relato que empiezan a platicar y ya posteriormente el muchacho le dice a la chica, le dice, oye, pues obviamente ya ahorita pues ya nos conocemos de bastante tiempo, ya vimos que pues ustedes ya llevan bastante tiempo viviendo aquí y pues no sé si ustedes saben lo que ha pasado en esta casa, ¿no? Y la chica se queda así como de, no, pues no, obviamente no sabemos nada, nosotros pues llevamos aquí apenas casi 4 años, ¿no? Entonces el muchacho le empieza a platicar esta historia, ¿no? Y le dice, mira, es que antes de que ustedes llegaran a vivir aquí, había un grupo de muchachos que vivía aquí. Entonces ese grupo de muchachos que vivía, pues obviamente se dedicaban a no hacer cosas tan legales y aquí guardaban muchas de las cosas que pues obviamente sustraían. Y le dice la muchacha, ah, pero pues eso que tiene que ver, ¿no? Dice, no, pues nada más, yo te estoy diciendo para que pues para que sepas, ¿no? Entonces se le hace curioso, ¿no? Que pues le hayan contado esta anécdota. Y siguen caminando, la chica pues obviamente va a lo que sería la papelería por sus cosas para poder hacerlas. Y entonces el muchacho este le empieza a platicar de esas personas que pues vivían ahí. En una ocasión tuvieron una redada con otro grupo. Entonces este grupo pues obviamente quiso ajustar cuentas, llegaron, ya empezaron a pelear y con un arma blanca pues hirieron de gravedad a uno de ellos al grado de que pues ya tuvo que pues fallecer, ¿no? Falleció esta persona de las heridas que le ocasionaron en esa pelea, ¿no? Y pues falleció en las escaleras porque estas personas llegaron a buscarlo aquí. Llegaron a buscar a este grupo, ¿no? Porque se encargaban pues también de ajustar cierta parte, como dicen, ¿no? Los ajustadores de cuentas. Entonces para eso esta chica dice, no me digas eso, o sea, esto que me estás diciendo es real. Y le dice, sí, es real. Yo estaba más pequeño, pero todavía era jovencillo cuando esto pasó. Entonces la muchacha se queda así, sorprendida. Pasa el día, va a la escuela y todo el rollo, y después cuando llega de la escuela, que pues obviamente las preparatorias salen en la tarde noche, el turno vespertino, le cuenta a su mamá esta historia. Y la mamá se queda sorprendida, ¿no? Y dice, ay, no, qué triste, ¿no? Qué triste. Pero no le dan más importancia. Dice, de todos modos, nosotros con la gracia del Dios y ya sabes, ¿no? Este tipo de creencias que normalmente las personas acercadas a Dios dentro de ciertas religiones tienen, ¿no? Comentarios de ese estilo. Nosotros estamos acercados a Dios, no nos va a pasar nada, hija, no te preocupes, además esas personas ya no viven aquí, entonces no hay razón de que los otros vengan, cosas de ese estilo, ¿no? Ahorita que estoy viendo a ella, E y A, sí, en efecto, ayúdenos con su tap tap. En efecto, ayúdenos. Gracias. Gracias por comentarlo. Entonces, como les estoy platicando, en esta ocasión, pues lo comenté y dicen, no, pues es que esas personas de todos modos ya no viven acá. Pero para esto, cuando ellos empiezan a platicar este tema, por eso es que hay muchas personas que tienen miedo de platicar las cosas paranormales dentro de su casa, con su familia y cosas así, ¿no? Entonces, en este sentido, lo empieza a platicar la mamá con el esposo lo platica con lo que sería el hijo, y ya posteriormente en las comidas ya empezaban a platicar de estos temas y empezaron a hacer como que un tipo de investigación entre ellos, ¿no? Y ahora, ¿qué te platicaron los vecinos? ¿O no preguntaste de esto? Y después de estas pláticas que tenían es cuando empiezan los sucesos, ¿no? Dentro de la casa, pues la casa como es un departamento era pues la verdad es que bastante pequeña. Cuenta este relato que pues vivían bastante apretados, pero que vivían bien, cómodamente. Entonces, de las primeras cosas que sucedían en este departamento, o bueno, que sucedían paranormales, era esta situación de que escuchaban que alguien hablaba, que susurraba, que murmuraba cosas en la casa, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando la hija salía, que pues tenía que ir a la preparatoria, a la hora de salir escuchaba como le hablaban por su nombre, ¡ey tal! Y volteaba y pues obviamente se daba cuenta que no había nada. A la chica en específico se le empezaban a perder las cosas de su escuela, de su mochila, cuando ella preparaba sus cosas el otro día bueno, preparaba sus cosas para el otro día en su mochila, se daba cuenta a la hora de llegar a su preparatoria
que lo que ella había preparado no estaba. O sea, que había cosas que no estaban. No estaban ciertas libretas, no estaba la calculadora, no había lapiceros, no había muchas cosas dentro de la libreta, ¿no? Dentro de la mochila. Se le empezó a hacer algo extraño, ¿no? Ahora para esto, pues en una ocasión al hermano, al mediano, le sucede un evento pues completamente extraño. Una de sus libretas de apuntes de este hermano, que es de la universidad, amanece con muchos rayones, rayones que él no había hecho. Entonces, en esta ocasión, pues dice, es que cómo es posible, ¿no? Y va y le reclama a la hermana menor. Y le dice, oye, hija de tal, ¿cómo se te ocurre rayar mi libreta? ¿No ves que mi libreta es importante? Aquí es donde hago todos mis apuntes y apunto las cosas más importantes de la carrera. Oye, ¿cómo te pasas de tal cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la, la hermana menor se queda completamente extrañada y le dice, ¿qué libreta? ¿De qué estás hablando? ¿Qué acaso tú estás loco? ¿Qué te pasa, no? Entonces, para esto le dice el hermano, dice, no, no te hagas la loca. No te hagas la loca. Mi papá y mi mamá no pueden rayar mi libreta. Ellos no me harían esto. O sea, no te hagas la loca, ¿no? Entonces, para esto la hermana le dice, no, yo no rayé nada. De hecho, yo salí en la mañana, fui al internet y pues no. Este relato cuenta que a la hora de que el hermano mayor de esta chica le enseñara los rayones, pues se da cuenta que sí, en efecto, su libreta estaba completamente rayada por un lapicero, ¿no? Y le dice la hermana, es que yo no te hice eso, hermano. Yo no hice esos rayones, pues ¿para qué voy a hacer rayones, hermano? Yo ¿para qué te voy a hacer rayones? Ahorita en este momento, gracias Little Flowers por el corazón. Muchas gracias, hermano, gracias por los regalos y gracias a todos los que nos están acompañando, ¿no? Y un saludo a Yamilet, bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Yamilet, Claudia y Alni o Aini Paranormal. También bienvenidos a Olivia, a Magos, a Juan Bautista, a todos ustedes. Bienvenidos a esta familia que es Biografía del Misterio. Espero que estén disfrutando de los relatos que estamos platicando. Entonces, bienvenidos a todos. Para esto, la hermana le dice, o cuenta en este relato que la hermana dice, no, pues es que o sea, yo no tengo por qué rayar tu libreta, a mí no me genera nada bueno ni nada malo rayarte la libreta, ¿no? Sin embargo, yo me fui al internet, yo tenía que hacer investigaciones, tuve que imprimir bastantes cosas, entonces no tiene mucho que llegue, yo no te rayé nada. Entonces el hermano le dice, entonces, ¿quién me rayó la libreta? O sea, no es posible que la libreta me la hayan rayado nada más así porque sí, ¿no? Y le dice su hermana menor, le dice, pues a lo mejor te la rayaron en la universidad y ni te diste cuenta, ¿no? Entonces para esto, pues el hermano se queda con esa situación y dice, es que no puede ser cierto que alguien me la haya rayado en la universidad porque pues yo la tengo, ¿no? Ese fue uno de los eventos que empezó a causar como que esta polémica, esta situación extraña dentro de la casa. Para esto la mamá empieza a perder dinero. Empieza a perder dinero de su cartera, empieza a perder dinero de su monedero y cosas así, a lo que empieza a preguntarle a sus hijos, oigan, ¿no agarraron tanto dinero? Lo tenía yo guardado aquí, estaba en el horno de microondas, arribita, oigan, pues no lo agarraron. Y los hijos, no, mamá, no, pues no. A la mamá se le hace extraño, lo cual hace que platique con su esposo, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿te acuerdas del dinero que me diste que tenía yo que guardar? Pues desapareció, mágicamente está desapareciendo, hay cosas que se están perdiendo. Y el esposo le dice, no me digas, yo también he estado perdiendo cosas, se me han perdido ciertos apuntes que tengo del trabajo, se me han perdido hojas y he perdido las llaves en varias ocasiones. Yo dejo las llaves aquí en el llavero y aparecen en otro lado, aparecen a veces abajo de la cama, aparecen en otros lados, entonces están pasando cosas raras, ¿no? Para esto, empiezan a platicar todas las cosas. La hermana menor ya había tenido bastantes experiencias, ¿no? Como las que les estoy platicando. Estas experiencias curiosas en donde también se le perdía, en donde le hablaba por su propio nombre a la hora de salir, en donde pues las cosas que tenía que llevar a la escuela pues no aparecían. Todo ese tipo de situaciones raras. La chica era la que más tenía situaciones. Ahora lo curioso de este relato es que a esta persona le pasaba todo en la mañana.
Algo que podríamos decir, pues por lo regular, cuando te asustan o cuando hay actividad paranormal, pues es en la noche. Estamos hablando después de las 11, de las 10, de la 1, de las 2 de la mañana, ¿no? A esta chica, al ir en la preparatoria en la tarde, le empezaban a suceder estas cosas en la mañana, cuando ella estaba completamente sola, cuando su hermano estaba en la universidad, cuando sus papás estaban trabajando, y cuando ella llegaba, pues ya no sucedían estos eventos, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño consenso, dicen pues que empiezan a platicar, se sientan en el comedor y empiezan a comentar lo que habían pasado y lo que estaba sucediendo alrededor de pues estos eventos paranormales. Llegan a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es hacer una cadena de oración. Y entonces les dice su mamá y su papá, ¿saben qué? Pues tómense de la mano, vamos a hacer una cadena de oración. En este relato aquí es en donde se empieza a poner un poquito turbio. Se empieza a poner un poquito turbio porque lo que se cuenta o lo que se dice que pasó en ese momento fue algo extraño, ¿no? Dicen que cuando ellos empezaron a hacer su cadena de oración, pues obviamente empezaron a pedir unos por otros. En el caso de el papá pide por su familia, por su hija, por su esposa y por su hijo. Y así sucesivamente empiezan a hacer algunos rezos, algunas oraciones, cosas de ese estilo. Empiezan a hablar en su, pues parte del argot de su religión, ¿no? Empiezan a hablar de esa forma. Y resulta que cuando ellos estaban ahí haciendo su cadena, estaban agarraditos de la mano, cerrados de los ojos, pusieron su musiquita, empezaron a tener eventos raros y curiosos, ¿no? Empezaron a escuchar en la parte de arriba lo que sería el piso del departamento de arriba, como alguien les pegaba con un palo, con algo, vaya, alguien estaba pegando duramente y empezaban a escuchar ellos al tener cerrados los ojos, pues escuchaban cómo se movían las cosas alrededor ahí en su casa, ¿no? Que si se movían las sillas, que si se movían los platos, que si se movían los sillones, cosas así, ¿no? Empezaban a tener este tipo de experiencia en ese momento. ¿Qué pasa, no? Pues el papá le dice, ya escuchando este tipo de sonidos, dice, no abran los ojos, no los abran. Por más que los insulten, por más que escuchan, por más que esto, por más que el otro, ustedes no abran los ojos, no hay ningún problema. Pues obviamente dentro de sus creencias, ¿no? Esta parte de Dios está con nosotros y Dios está aquí y cosas así, ¿no? Entonces resulta que después de terminar su cadena de oración, todo el mundo abre los ojos y para esto la hija no se había quedado con la curiosidad. Ella sí, mientras estaba esta cadena, se abrió los ojos, pero cuenta este relato que la chica dice que no vio nada, solo se escuchaba un torbellino de cosas alrededor de ellos, ¿no? Escuchaba cómo golpeaban el techo, que era el piso del apartamento de arriba, se escuchaba cómo movían las sillas del comedor, cómo se abrían, cómo se cerraban, se escuchaba cómo temblaban las cosas dentro de las estanterías, cosas así, ¿no? Entonces se le hace algo curioso. Y ellos, a la hora de terminar su cadena de oración para poder hacer una liberación, para poder ayudarse mental, anímica y espiritualmente, después de eso, pues encuentran una calma, encuentran una tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa después en este relato? Cuentan que la calma pues no duró para siempre, ¿no? Que empezaron nuevamente a tener situaciones raras y paranormales como las que se perdían los objetos, como que escuchaban cosas, ahora ya les tocaban la puerta, tocaban la parte de su techo que era el piso de arriba, el papá iba y le reclamaba a los vecinos, ¿no? O sea, llegaban horas que, por ejemplo, ellos estaban acostados ya para descansar y entonces escuchaban los golpes en la parte del techo, ¿no? Donde pues el papá y la esposa dormían. Entonces al otro día pues el papá encabronado, ¿no? O sea, subía y les reclamaba a los vecinos, oigan, por favor, no hagan tanto ruido en la noche, nosotros tratamos de descansar, ¿por qué golpean nuestro piso? ¿Qué es lo que está pasando? Y los vecinos completamente extrañados, ¿no? De hecho, nosotros pensamos que son ustedes, porque escuchamos cómo golpean el piso de abajo de nuestra cama. Entonces para esto el Señor dice, no, pues no, ¿cómo creo? O sea, nosotros trabajamos tempranísimo, salimos a las 5 de la mañana para poder llegar a nuestro trabajo a las 8. Dice, no es posible, ¿no? Nosotros para qué queremos hacerles ruido si lo que queremos es descansar, ¿no? Se quedan con esa sintonía de que algo está pasando, de que algo está grave. Resulta que pues obviamente la hija menor empieza también a tener estas experiencias nuevamente, ¿no? Pero ahora empieza a tener pues problemas un poquito más graves. Empieza a amanecer con moretones, empieza a amanecer con rasguños en las piernas y se da cuenta que este tipo de eventos pues ya son eventos que la están pues dañando,
son eventos que la están lastimando. El hermano mayor, el hermano sí mayor de ella, el mediano, él nada más tenía la situación de que, pues obviamente se metía mucho en sus cosas de la universidad y cuenta este relato que al hermano mayor pues no le pasaban muchas cosas, se le perdían, pues las llaves, el teléfono, se le perdían esas cosas, pero no le pasaban cosas más allá, ¿no? Los papás ya estaban cansados de eso y resulta que llega una noticia muy interesante a la familia. Llega la noticia de que la hermana mayor, la que se había casado con otra persona, bueno, que se había ido de la casa, llega con un hijo. Llega con un hijo, se los presenta, miren, una sorpresa para toda la familia. La hermana mayor no le había dicho a nadie, ni a la hermana menor, ni a su hermano, ni a su mamá, ni a nadie le había dicho. Llega la hermana con esta sorpresa y entonces, bueno, cuenta este relato que junto a toda su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, para poder llegar, a la hora que llega, toca y toca y les dice, soy yo, ¿no? Entonces le abre la hermana menor y se escucha un grito, pero no un grito de, pues obviamente de mala onda, sino se escucha un grito y el papá, pues obviamente y la mamá se levantan y dicen, ¿qué está pasando? Y se da cuenta que la hermana pues está llorando, ¿no? Está llorando porque se entera de que su hermana es mamá. Entonces esto pasa en la parte de la entrada de este departamento. La mamá la invita a pasar, el papá invita a pasar a su yerno, invita a pasar a su hija, cosas de esto. No, pásenle por favor, no se queden ahí. Cuando ingresan a la parte de la casa, el niño como si hubieran abierto una llave de agua. Llanto, lágrimas, malestar, gritos, oh, mal, mal. Entonces para esto la mamá de la hija, de su hija, que apenas había presentado a su bebé con su familia, le dice, oye, no, 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 tranquilo, pásamelo. Entonces le pasa al niño y cuando le pasa al niño, el niño se pone peor y empieza a hacer manotazos, cosas así, ¿no? Para esto, pues, la hermana, como tenía contacto con su familia, pero como no vivían cerca de ellos porque el esposo de ella trabajaba en otro lado, pues obviamente no se veían constantemente, no se veían no se veían seguido. Entonces para esto la hermana no les quiso decir del embarazo, no les quiso decir de su hijo, hasta que el hijo estuviera un poquito más grande y ya pudieran ir a visitarlos, ¿no? Entonces la sorpresa fue para la hija también, que a la hora de llegar a la casa de sus papás, su hijo completamente despavorido, su hijo completamente asustado, su hijo en un mood de no quiero estar aquí gritando, llorando, todo este tipo de cosas. Entonces la mamá empieza a cargar al bebé y sale de la casa. Cuando sale de la casa, se da cuenta que el pequeñito deja de llorar, deja de gritar. Y entonces para esto se le hace raro. Le habla a su esposo, le habla y le dice, oye, ¿ya te diste cuenta? Dice, el niño dejó de llorar aquí afuera. Y le dice la esposa, no me digas que es algo malo de la casa. Y le dice la esposa, yo no sé si sea algo malo de la casa o qué esté pasando, pero mira, vamos a meternos y veamos. Entonces cuenta este relato que cuando vuelven a ingresar a la casa el niño nuevamente, en una locura total, grito, lágrimas, movimientos extraños, se veía mal el niño, se veía extrañado en esta casa. Entonces agarran, salen, le hablan a su hija, pues su hija completamente extrañada, porque el niño pues obviamente no era así, ¿no? O sea, no tenía por qué ser así. Entonces salen, le hablan a su hija y le dicen a su hija, mira hija, no te queremos correr, no te queremos decir nada malo, ¿qué te parece si vamos a comer fuera? Entonces le empiezan a platicar todas estas cosas, ¿no? O sea, nos ha pasado esto, nos ha pasado esto, han estado sucediendo estas cosas, hicimos una cadena de oración y después de eso un tiempo estuvimos tranquilos, pero a posterior empezaron a pasar cosas malas. Empezaron a pasar este tipo de cosas. Ahorita que tú llegas con tu pequeñito, pues la verdad es que nosotros pensamos que es por todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la hija le dice a su mamá, oye, ¿por qué no hablas con el pastor? Que el pastor venga y que, pues, que te ayude haciendo unas oraciones. Y le dice, sí, dice, de hecho, nosotros ya hicimos la cadena, como te dijimos, esto y lo otro. Y le dice la hija, no, pues ve por el pastor pues sabe más cosas, ¿no? Para esto la mamá dice, no, pues sí. Terminan, se van, comen en otro lado y entonces pasan el día así de esa forma. Pasa el tiempo y entonces llega el pastor y empieza a hacer este tipo de oraciones, empieza a hacer este tipo de cosas y como los cristianos no creen en imágenes, solo creen ¿cómo? Sí, vaya, o sea, ellos no creen en imágenes, en ídolos, cosas de ese estilo, ¿no?
Entonces, pues nada más lo único que hace es hacer esta parte del agua bendita, oraciones, pero empieza a hacer oraciones cada semana, cada semana, cada semana. Y gracias a las oraciones, gracias a todo este tipo de rituales y gracias a el agua bendita que habían hecho, que habían echado en este departamento, se dice que estas personas pues dejaron de tener estos eventos paranormales, dejaron de tener estos eventos en donde se perdían, la chica pues dejó de tener estos moretones o hematomas, más que nada amanecer con ellos, ¿no? O tenerlos de un día a otro, de estos rasguños, de estas cortadas, cosas así. El hijo pues mayor que ella no tenía ningún problema, solo que se le perdían las cosas, simplemente se perdían sus cosas. Y los papás dejaron de escuchar estos sonidos extraños en la noche, dejaron de escuchar estos sonidos en el techo, cosas así. Entonces, esta historia a mí me gustó y cuando me la contaron, la verdad es que pues se me hizo una historia que muchas familias pueden pasar, ¿no? Muchas familias pueden llegar a pasar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que todos estos relatos que yo estoy platicando los pueden encontrar en Biografía del Misterio de YouTube y Spotify. Vayan, síganos, vayan y escuchen ahí el contenido que tenemos porque ahí hay distintos tipos de relatos, no estos solamente, sino de todos los relatos que hemos contado. Y también tenemos otro tipo de contenido en esas plataformas. Este relato termina de esa forma, termina de una forma pues bastante buena. Yo podría decir que pocos son los relatos paranormales muchas veces que terminan con un final feliz, ¿no? Y en este caso esta familia que venía de Sinaloa al centro al centro de México pudo terminar de una forma tranquila gracias a la ayuda de su pastor, de su religión, ¿no? Y la verdad es que muchas veces uno no cree que puedan solucionar los problemas, pero desde pasar de todo este cúmulo de cosas como la que se perdía, que te hablaran, que tocaran tu cuerpo, que te movieran las cosas, que tocaran tu puerta, que escucharas golpes en el techo, que empezaras a tener moretones y que empezaras a tener rasguños, la verdad es que yo creo que es de las mejores cosas que pudieron haber pasado, que gracias a la ayuda de su propio pastor, gracias a la ayuda de una persona en la cual ellos confían, todo se liberó y la casa quedó bien. Y estas personas, pues los señores siguen viviendo ahí. Los dos hijos, los tres hijos ya se casaron, ya todos volaron de la casa y estas personas siguen viviendo en este lugar, ¿no? Entonces, me gustó mucho este relato por eso mismo, ¿no? Porque también habla de creencias. No necesariamente tenemos que creer a lo mejor en una religión, ¿no? Pero en esta ocasión, pues sí, así como hay muchas personas que creen que las limpias de las brujas o los hechiceros les ayudan a poder espantar todo este tipo de cosas, pues hay personas que creen en esta parte de su religión y también les ayudan a limpiar su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a terminar el en vivo del día de hoy. Agradecerle en especial a Líder Flowers, a Juan Bautista, a Canela, que son las personas que nos están acompañando en este en vivo con los me gusta, y en el caso de Little Flowers, que fue la persona que nos hizo el apoyo con un corazón, que nos mandó un corazón. Entonces, en este sentido, darle la bienvenida a Yana, a Matrix, a Keila, a Homero, gracias a Luis que compartió el en vivo, darle la bienvenida a Bel y a todos los demás que estaban aquí acompañándonos en esta noche de historias, mitos y leyendas. Nosotros, bueno, yo soy Biografía del Misterio, espero que les haya encantado lo que serían los relatos del día de hoy. Briana, bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Desalmada, muchas gracias por los regalos, muchas gracias por los 4 corazones que nos estás mandando. Y pues agradecerle a todos en especial que nos estuvieron acompañando aquí en esta noche de historias y de mitos y de leyendas que se encuentran en Biografía del Misterio. No se olviden que estamos en las demás plataformas, en todas las redes sociales con el mismo nombre. Vayan, síganos y estén al pendiente de lo que nosotros vamos a estar subiendo. Vamos a estar subiendo historias, vamos a estar subiendo relatos escritos para todos ustedes en Facebook, en Instagram. Vamos a compartir reels, vamos a hacer muchas cosas. Entonces, si les gusta este tipo de temas que hablan del misterio, que hablan de lo paranormal, que hablan de todo esto, pues sigan la Biografía del Misterio. Yo me despido, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Si toman, no salgan. Pero si lo hacen, pues disfrútenlo mucho. Y cuídense. Desalmada, nos vemos el día de mañana. Recordarle a los nuevos, a todos los nuevos que están ingresando aquí a la familia de Biografía del Misterio. Nosotros hacemos en vivos diario.
El primer en vivo es a las 9:30 de la mañana y el segundo en vivo, bueno, a partir de las 9:30, entre 9:30 y 10 de la mañana nosotros hacemos nuestro primer en vivo. Y el de la noche, que es después de 9:30 de la noche. Nuevamente, hacemos aproximadamente una hora de en vivo, relatos paranormales y a veces contamos otras cosas. Los días viernes, para el que guste acompañarnos contando sus experiencias propias, activamos la casilla de solicitud en la cual ustedes pueden ingresar y contarnos sus experiencias paranormales o experiencias misteriosas, extrañas o que no tienen alguna explicación lógica, pero son experiencias propias. Ustedes las pueden platicar de viva voz. Y en el caso de que no quieran contarlas de esa forma, lo que pueden hacer ustedes es mandarnos un mensaje mediante redes sociales o aquí mismo en TikTok nos puede mandar un mensaje y nosotros leemos su historia en el momento del en vivo si es que gustan y si no pues la estudiamos como hacemos con todos los relatos y contamos su historia. ¿Qué les parece para los nuevos? Entonces pues agradecerle a Chácharas Chácharas Importac. Qué buen nombre. Ese es un excelente nombre. Muchas gracias Lilia y gracias a todas las personas como Little Flowers que nos está acompañando, como Briana, como Desalmada, como Lilia, como Molina Lu, como Isabel, Sergio, Joel, a Luis, cuéntame tu historia. Cuéntanos tu historia. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este perfil? Estaría bueno que nos comentara. A Gloria, a Orlando, a Jainer, a Ramona, a Clau, a Les, a Cristian, a Jorge, a todos ustedes, a Bárbara, a Jules, a Karen, a Marta, a Rosy, a Gregorio, a Cintia, a todos ustedes, Gala, Nancy, Caro, Justo, El Feo, a Cintia, a Gregorio, a Rosy, Marta, a todos ustedes que nos estuvieron acompañando por una hora aquí en este bonito proyecto que se llama Biografía del Misterio. Y pues yo me despido, pasen una excelente noche, nos vemos el día de mañana después de 9:30 AM aquí en Biografía del Misterio. No se olviden de ir a checar nuestro canal de YouTube y tampoco se olviden de ir a checar lo que sería nuestro también canal de Spotify. Amigo, me cuesta leer los comentarios. No, pues a mí también. Yo creo que a todos en su mayoría nos cuesta leer los comentarios, pero sí, a todos nos cuesta. De hecho, a mí lo que más me cuesta es decir su nombre, ¿no? A veces hay nombres bien curiosos que no llego a percibir del todo y me cuesta leerlos. Aparte de que tengo dislexia. Hay por ahí que Patti también ya está aquí con nosotros. Patti, llegaste tarde. Ni modo, te va a tener que tocar escuchar nuestro relato después de unos días en YouTube, porque o si llegaste a tiempo, porque no me di cuenta, yo que haya visto, no estabas desde el principio, sí, ¿verdad? Sí, sí, quizá por el fondo de la pantalla está muy clara, sí, tienes mucha razón, mi querido Little Flowers. Yo creo que vamos a cambiar el fondo, voy a hacer otro fondo para que ya se puedan leer. Este es un problema que ya me había dado cuenta ya hace como unas 3 4 semanitas. Vamos a cambiar, vamos a hacer un esfuerzo. Ahí les voy a pasar unas fotos en el tablón de Todo Paranormal, que está aquí en TikTok. Les voy a pasar unas fotos para que voten por cuál va a ser nuestro siguiente fondo de pantalla para estas historias y los relatos. ¿Qué les parece? Entonces no se olviden de estar ahí en el tablón para que puedan votar sobre este tipo de cosas que son las que platicamos, ¿no? Que platicamos aquí ya completamente. Muchas gracias nuevamente Little Flowers y a Desalmada. Oh, qué bien, que nos envía un corazón. Muchas gracias, en serio. Les agradezco bastante, bastante, bastante todo este gran cariño que nos tienen, bueno, que me tienen para contarles estas historias. Y qué bueno que les guste y que disfruten estar aquí con nosotros, platicando, ¿no? Más que nada eso. El día de mañana estamos aquí pendientes para seguir con más historias. Gracias por los relatos, brother. No, pues gracias a ustedes que nos hacen sus regalos. Más que nada gracias a ustedes, que son los que mantienen este proyecto activo, que son los que mantienen. Si no fuera por las personas que nos están acompañando aquí, que le dan tap tap a la pantalla, que nos hacen sus donaciones y que nos hacen sus comentarios y comparten los en vivos, porque ustedes son el corazón y el motor de este pequeño proyecto, aunque no lo crean. Nosotros nos encargamos nada más de platicar estas historias y de pasar pues momentos súper agradables aquí con ustedes, con todos, vaya. Pero ustedes son el motor
Realmente si no fuera por ustedes, Biografía del Misterio no tendría 70 y tantos mil seguidores, ¿no? No tendríamos tantas personas, tantos comentarios, tantos me gusta, tantas cosas como esas, ¿no? Sí, Vic, así es, Vic. Vic SKT, o Escato, no sé cómo se podría decir, ¿no? Dice, llegué tarde, sube la repetición en YouTube. Sí, bueno, yo subo la repetición en YouTube. De hecho, el día de hoy subí un podcast anterior, si no estoy mal, que sería déjame ver qué podcast, bueno, qué live subimos apenas, porque de hecho lo subí el día de hoy. Y si no estoy mal, mm, sí, en efecto, lo subimos el 26 de julio. Una hora de relatos paranormales, 44 minutos. Por aquí lo tenemos, subimos todos los en vivos, la verdad es que los subimos todos tal cual, así como están aquí. A lo mejor nada, nos cortamos unos pedacitos y ya esto se sube a la plataforma de YouTube y a Spotify por si gustan escucharlo. En todos lados nos encontramos como Biografía del Misterio. Ahorita justamente les vamos a enseñar cómo nos encontramos. ¿Qué les parece? Vamos a mover tantito lo que sería esto, miren. Esta parte la vamos a mover por ahí y déjenme activar mi pantalla. La vamos a desbloquear, ahí se alcanza a ver mi pantalla, si no estoy mal, nada más déjenme ver si ahí se alcanza a ver. Bueno, entonces como en muchas ocasiones a nosotros nos pueden encontrar así, Biografía del Misterio, como aquí se alcanza a ver, ¿no? Biografía del Misterio, la misma foto. Somos estos y aquí acabamos de subir lo que sería una hora de relatos paranormales y terroríficos de personas, transmisiones, historias paranormales, mitos y leyendas. Y aquí tenemos todos como te puedes dar cuenta, subimos por ejemplo hace 2 días, hace un día, hace 11 horas, hace 6 días. Entonces siempre estamos subiendo bastante contenido. Buenas noches, amigo, que descanses, mi querido Little Flowers. Nos estamos viendo aquí en los siguientes en vivos. Que tengas una excelente noche. Pasa un muy buen fin de semana. Y pues aquí en Spotify también lo que hacemos es eso, ¿no? Subir nuestros episodios. Miren, por ejemplo aquí, ¿no? Historias y relatos paranormales. Y uno de los episodios que subimos apenas, o el episodio que subimos el día de hoy, fue Relatos de la Ouija. Este es el relato que les contaba hace un instante, ¿no? Relatos de la Ouija. La Ouija destruyó la vida de mi familia. Entonces aquí lo pueden escuchar. Nosotros lo subimos en formato de video y pues obviamente ustedes lo pueden descargar como audio. No hay ningún problema que no lo descarguen como video. Se escucha de esa forma, de todos modos. Mire, por ejemplo. Buenas noches a todos aquí en Biografía del Misterio. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestro pequeño maratón de historias y relatos que tenemos para ustedes. Como lo hicimos en la mañana, pues ya ahorita ya estamos nuevamente aquí acompañados paranormal porque no podía ser posible, ¿no? O sea, para ellas el raciocinio pues era lo más lógico, ¿no? Tratar de... Entonces, pues ahí se suben todo lo que serían nuestros relatos, nuestras historias que por lo regular estamos acostumbrados a poner aquí en TikTok. Entonces, pues de esa forma es que yo me despido. Pasen una excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana después de las 9:30 AM para contar más historias, más relatos. El que guste mandarnos su relato aquí a Biografía del Misterio es bienvenido mediante los mensajes de TikTok o en las demás redes sociales. Cuídense mucho, tengan una excelente noche. Hasta la próxima.